para el ser humano. ¿Cuánto lo creen? Bueno, vivimos tiempos bastante complicados, ¿no? Difíciles, podríamos decir, para la iglesia en general. Les pido perdón si en algún momento me coge la tosecita. Desde el miércoles he estado con esa virosis allí, entonces, sí, si en algún momento interfiere. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan dónde habíamos quedado? ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿No? No me va a tener que volver a predicar entonces desde el inicio, el libro de Hechos. Nadie recuerda dónde habíamos quedado. Capítulo 4, ¿no? Habíamos visto cómo los discípulos habían sido llevados ante el Sanedrín, el consejo máximo que había en aquel entonces, por haber sanado a un cojo que desde nacimiento él había sido cojo y pedía limosna a las entradas de la puerta al templo. Y ese hecho, eso que hizo Dios, hizo que los discípulos fueran apresados. Los tomaron presos. Y después de que les dieron libertad, les dijeron: ustedes son libres, pero no pueden volver a predicar en el nombre de ese Jesús. No les dijeron: no pueden dejar de hacer milagros ni nada de esto. Les dijeron: no pueden volver a predicar en el nombre de ese Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta? Pues juzguen ustedes. ¿A quién tenemos que obedecerle? ¿A Dios o a los hombres? Y así estamos en estos tiempos también. Y desde entonces se empezó con una persecución a todos los cristianos. Y cuando miramos durante el tiempo de Jesús en su ministerio, fue perseguido por los líderes religiosos de la época. Luego vienen los discípulos y también son perseguidos por los líderes religiosos de la época. Y durante todo el tiempo de existencia del Imperio Romano, hubo 10 persecuciones que sufrieron los cristianos bajo diferentes emperadores. Uno de ellos, Nerón. Han escuchado hablar de Nerón, ¿verdad? Todos sabemos, ¿no?, de ese Nerón. Después de Nerón se levantó la persecución a través de Domiciano. Y después de él viene otro, Trajano y Adriano. Durante estos 2 emperadores se hizo legal la persecución a los cristianos de la época. Luego, después de Adriano, viene Marco Aurelio. Y este hace un tratado en contra del cristianismo. Muy parecido a lo que en el Senado en Colombia y a nivel internacional en los otros países del mundo hacen tratados para que se deje de predicar el nombre de Jesús. Asimismo, Séptimo Severo fue otro emperador. Hizo ilegal, era ilegal que alguien se bautizara para ser cristiano. Y si era posible, el que se bautizara tenía que ir a la muerte. Eso fue en el tiempo de Séptimo Severo. En el tiempo de Maximino Tracio se dio la orden de ejecutar a todo cristiano que hubiera en el imperio. Luego tenemos la persecución de Decio. Después viene la de Valeriano. Y Valeriano también sacó sus leyes de ejecución a diáconos y a laicos. A esos laicos que eran fuertes y firmes en la iglesia de la época. Luego aparece Diocleciano. Y este trajo la destrucción a las iglesias. Y la destrucción a toda clase de escritos, de Biblias y todo lo que hubiera bajo el imperio de su gobierno y que hablara de Cristo.
Y por último, Él establece pena de muerte. Y después del Imperio Romano, entonces se dan otra clase de gobernantes también, que se levantan a dar persecución a todo cristiano. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿en Colombia hay persecución a la iglesia cristiana? ¿Hay persecución a los pastores, a los líderes? La hay. Entonces me fui a mirar cómo era la persecución a los cristianos en Colombia. Y resulta que no nos damos cuenta los que estamos en la ciudad, pero los cristianos de las zonas rurales de Colombia son objetivo de grupos al margen de la ley que sufren la persecución de sus propias comunidades indígenas. Entonces los cristianos de las etnias son perseguidos. Están siendo perseguidos en nuestro país, en Colombia. Ustedes y yo sabemos, hay bandas armadas que siguen controlando y luchando por gran parte del territorio nacional. Y la persecución de estas facciones se intensificó a lo largo de este año 2023, teniendo ya intereses políticos durante las elecciones que son presidenciales y todo esto, ¿no? Que ustedes y yo conocemos. ¿Quién persigue a los cristianos en Colombia? Se utiliza algo que se llama tipo de persecución. El término tipo de persecución se utiliza para describir distintas situaciones que provocan hostilidad contra los cristianos. Y los tipos de persecución de los cristianos en Colombia son la corrupción, el crimen organizado, la opresión de clanes, y también tenemos la intolerancia laica. En los últimos meses, años, la intolerancia hacia el cristianismo es algo que se ha destapado, es algo que se ha acrecentado. Vuelvo y repito, nosotros por vivir en la ciudad, poco nos damos cuenta de la persecución. Y el texto que vamos a estar mirando, vaya conmigo a Hechos capítulo 4, vamos a estar en los versículos 23 al 31. 23 al 31. Voy a leer en dos versiones, en la Reina Valera y luego le voy a leer en otra versión. Y la Reina Valera dice, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y en la presencia y la dirección de su Santo Espíritu. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice
lenguaje actual. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente. Cuando se acercaron, voy al versículo 23, está en el versículo 1. Versículo 23 dice la Escritura: en cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema, el Sanedrín. Luego de escucharlos, todos juntos oraron: Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado, por medio de David que estaba a tu servicio. Dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos, a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Cierre sus ojitos, incline su rostro. Padre, Creador del universo, te damos gracias en esta mañana por el milagro de la vida. Gracias por prestarnos el aire para respirar. Gracias por cada familia aquí representada. Hoy es un día especial, Señor, porque hoy se celebra el Día del Padre. Y tú, como nuestro Padre, Señor, hoy venimos a invocar tu nombre, a celebrar tu nombre, a honrar tu nombre, Señor, y a decirte gracias, papá, por tu provisión. Gracias por tu paternidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tus misericordias. Gracias por ser ese Padre fiel, responsable, atento y siempre dispuesto a atendernos. Sabemos que hoy tú nos escuchas como tus hijos y queremos en esta mañana recordar, Señor, que tú eres ese Padre soberano y eterno. Habla nuestras vidas, Señor, y fortalécenos a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser por ella fortalecidos, alentados, Dios, exhortados, confrontados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reacciones frente a las persecuciones. Reacciones frente a las diferentes dificultades que pueda tener el creyente en estos tiempos. ¿Cómo ha reaccionado usted cuando ha sido señalado, ha sido blasfemado, cuando ha sido amenazado? ¿Alguno aquí alguna vez ha sido amenazado? Quizás por el esposo, la esposa que ha sido amenazada por el esposo. No lo sé, de pronto haya aquí alguien. O el esposo que haya sido amenazado por la esposa. Puede darse también, ¿no? El hijo, los hijos que han sido amenazados por los padres. O los padres que han sido amenazados por sus hijos. ¿Usted ha recibido alguna amenaza así? En el colegio, los chicos hoy están siendo
amenazados, ¿no? Hay chicos que están siendo amenazados en los colegios, maestros que están siendo amenazados por los estudiantes. Y muchos de estos, pues los han matado, ¿no? Entonces creo que el creyente también es vulnerable en estos tiempos a amenazas. Es vulnerable, amados míos, a señalamientos. Creo que fue el primer año, ¿cierto? El primer año que abrimos, que sucedió lo de la mascota aquí, ¿no? Entonces eso se levantó a través de las redes algo, ¿no? Lo que me llamó la atención fue que nunca vinieron a decirme a mí, mire, pasó esto, sino que automáticamente a través de las redes hicieron todo una cantidad allí de cosas, ¿no? Entonces, somos vulnerables. Nos volvemos vulnerables en estos tiempos. Vulnerables aún ante las leyes que está sacando el Estado de Colombia, ¿no? Somos vulnerables como iglesia, como pueblo cristiano, como creyentes. Y en Colombia se da eso, claro que se da. Y se ha intensificado más en este 2023. Pero en la Biblia también nos muestra lo mismo. Y este es el caso de los discípulos de Pedro y de Juan. Acaban de salir de la cárcel porque los tomaron presos por haber sanado a alguien. Y eso formó todo un alboroto en Jerusalén. Al punto que fueron apresados, los llevaron a la cárcel. Pero una vez que ellos salieron de la cárcel, porque no encontraban un motivo bastante relevante para retenerlos. Y sabían que lo que ellos estaban haciendo, a nadie le estaban haciendo mal. Eran testigos de un milagro que había sucedido a nivel de la nación, de la ciudad. Todos conocían a la persona que por tantos años, por más de 40 años, se hacía la entrada, a una de las entradas del templo pedir limosna, porque de nacimiento había sido cojo. Todos lo conocían, los líderes no desconocían este hecho. Ahora viene el Señor y lo sana a través de sus discípulos. Y esto provocó todo un alboroto en Jerusalén. Y una vez que ellos son dejados en libertad, entonces les dan una amenaza. Bueno, ustedes son libres ahora, pero tengan mucho cuidado. Porque les queda prohibido volver a hablar de ese Jesús, volver a hablar de la resurrección, volver a hablar de todos esos asuntos de ese Jesús. A lo que ellos entonces, con la valentía que les da el Espíritu Santo, porque ya ellos habían sido llenos con el poder del Espíritu Santo y estaban dando testimonio de ese poder ante todos los dirigentes que habían en ese momento en Jerusalén. Dicen, pues entonces juzguen ustedes. ¿Quién es más importante? ¿La orden de quién? ¿La de Dios o la de los hombres? Les están diciendo la de ustedes. Ellos no contestaron nada, pero ellos salen de allí. ¿Y qué es lo primero que hacen Pedro y Juan cuando salen de allí? Lo primero que hace, y una de las primeras reacciones que en esta porción vemos frente a las persecuciones, es buscar a los suyos. ¿Qué hicieron ellos? La Escritura lo dice. 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Ellos no buscaron irse a celebrar a otro lugar diferente que no fuera su familia espiritual. ¿Con quién celebramos nosotros los milagros? ¿Con quién celebramos nosotros las maravillas de Dios en nuestra vida? ¿Con quién celebramos nosotros las sanidades que Dios ha hecho? Con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente son los que nos entienden. Los que son espirituales entienden las cosas que son del Espíritu. Pero los que no son espirituales, ¿qué van a decir? Está loca. Está loco. Albobadas. Anoche estaba tan mal del pecho. Y de pronto, pues, habiendo hecho la lectura muchas veces durante la semana del texto,
Y de pronto estaba yo allí en la cama y dije, Señor, pues sáneme este pecho. Tengo que hablar mañana. ¿Y cómo lo voy a hacer si voy a estar tosiendo? Y de pronto como que respiré profundo y me convencí, tuve la seguridad de que el Señor lo iba a hacer, que creo que el Señor ya lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, mis amados, ¿cuáles son nuestras reacciones? ¿Con quién compartimos? ¿A quiénes le contamos de lo que Dios hace con nosotros? Si no es a mi familia en el espíritu. Lo primero que se hace es buscar a alguien para contar los sucesos que habían en esta ocasión, en este momento que le había pasado a los discípulos, porque habían recibido amenazas. Ahora, los amenazados no eran solamente ellos dos, sino todos los que estaban en Jerusalén, ¿no? Y la segunda cosa que vemos en cómo reacciona este grupo de creyentes es en unidad en la oración. Amados, mire, no es mentira, no es un bla, 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 ¿no? Pero la oración es la clave para la transformación en la vida del ser humano. Y más el creyente, porque la oración todos sabemos que es cuando yo me comunico, cuando yo hablo, cuando yo me puedo sentar o arrodillar o postrarme, tirarme a hablar con Dios. Aún lo puedo hacer sentada en mi cama. Aún lo puedo hacer acostada en mi cama. Hablar con Dios. Yo puedo hablar. Yo puedo hablar con Dios yendo en el bus. Yo puedo hablar con Dios estando en la cocina. Yo puedo hablar con Dios viendo las noticias. Yo puedo hablar con Dios en todo momento y en todo lugar. Porque en todo momento y en todo lugar, Él me ve, Él me oye y Él siente lo que yo siento. Por eso es que Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnisapiente. Solo Él lo es. Está en todo lugar, a toda hora, en todo momento. Entonces, ¿por qué me ha pasado? ¿Por qué han hecho conmigo? Porque es que usted no lo ha buscado. Usted no ha hecho de Él su verdadero papá, su verdadero padre, su verdadera dependencia. Ustedes y yo lo buscamos a Él, lo necesitamos a Él como necesitamos del aire para respirar. Detenga el aire 5 minutos. ¿Es capaz de hacerlo? ¿Qué pasa a los 5 minutos? Me reviento, estoy a reventar. Así tenemos que buscar la presencia de Dios. Si no la tengo, mi vida no puede tener existencia. Eso es mi dependencia de Él. Hay quienes se creen, perdónenme la expresión, la última Coca-Cola del desierto, que creen que aun cuando venga el Señor a llamarlos a su presencia, le pueden decir, no, váyase. La ignorancia, amados míos, es bastante fea. Porque es que mi día los tiene el Señor en sus manos. Yo no puedo hacer nada. Cuando Él me llama, me llama. ¿Qué tengo que hacer? Seguirlo. Dependemos de Él. Entonces, en la unidad en la oración, alzaron unánimes. Todos empezaron a pedir por la misma cosa. Todos empezaron a anhelar la misma presencia.
Todos como uno. Oraban, pedían, clamaban, pensaban, imaginaban la misma cosa. Es una oración de grupo, ¿no? Podríamos decir es una oración congregacional. De hecho, cuando nosotros miramos el Padre Nuestro, es un modelo de oración congregacional. Si yo voy a orar el Padre Nuestro para mí, entonces yo voy a decir, Padre mío, tú que estás en los cielos. Pero Jesús le enseña a los discípulos a orar de manera congregacional, buscando siempre la unidad, ser unos delante de Él. Padre nuestro, que estás en el cielo, eres nuestro Padre. Y aquí hay una voz unánime. Juntos creyeron, alzaron sus voces para expresar su fe en que Dios tenía el pleno control de la situación, de lo que estaban viviendo en este momento de inicio de la iglesia en el libro de los Hechos. No fue tan fácil para la iglesia iniciar. Y no ha sido fácil en toda la historia de la iglesia. Pero ¿saben? Ningún líder político, ningún líder espiritual, ningún líder social ni en ninguno de estos campos ha podido ni podrá, amados míos, acabar o destruir a la iglesia. Estos 10 emperadores durante el Imperio Romano hicieron y dispusieron sus fuerzas y sus ejércitos para acabar con el cristianismo. Pero ¿sabe qué provocaba todo eso? Que antes el cristianismo, el evangelio se predicara más y el cristianismo creciera hasta llegar a usted y a mí. Nos alcanzó a nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque es que Dios ha creído que usted y yo sí podemos ser embajadores del reino para estos últimos tiempos. Porque Dios creyó en usted y en mí para que contáramos de sus maravillas y para usarnos, para hacer sanidades, liberaciones. Dios cree en usted y Dios cree en mí. Por eso nos llenó de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda hoy a poder hacer la tarea. ¿Lo cree usted o no lo cree? Y dentro de esa unidad de la oración, noten que todos reconocen la soberanía de Dios. Por eso, ¿cómo le dicen ellos al Señor? Soberano. Soberano Señor. Soberano Dios. Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el mar, el cielo y la tierra. Y sabe usted, si yo le pregunto para usted la palabra soberanía, ¿qué significa? ¿Qué entiende usted por soberanía? ¿A cargo de todo? Trasciende, poder, autoridad, autónomo, dominio. Todo eso es plenitud de la soberanía de Dios. La plenitud de la soberanía de Dios. Ellos reconocieron la soberanía de Dios sobre el imperio, sobre lo que estaba pasando. Hoy son muchas las leyes que se están sacando en contra de los principios bíblicos. Hay un estado ya en los Estados Unidos, no recuerdo el nombre, ya se hizo legal la prohibición de las Sagradas Escrituras en escuelas y colegios. Totalmente ya. No se puede. Y en Colombia, usted y yo sabemos toda la polémica que se ha generado desde años anteriores
porque dijeron que ya no se volvía a enseñar religión. Entonces, ni religión, ni ética, ni principios. Por eso tenemos una sociedad, unas generaciones desorientadas totalmente, que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van, y que alegan, según las leyes que están sacando, que ellos son libres, ¿no?, de tener el libre desarrollo de la personalidad, que con todo respeto no es más que una alcahuetería y una sinvergüencería para que los chicos hagan lo que bien les plazca. Y si quieren pueden matar y pelear y golpear al papá y la mamá. Y entonces no hay ley contra eso. Pueden ir, insultar y hacer lo que quieran con el maestro. Y no hay ley contra esto. Esas son las leyes que tenemos ahora en Colombia. A los chicos los tenemos que dejar que se desarrollen como ellos quieran y como a ellos les dé la gana. Porque si usted le reprende, le está atropellando. ¿Cuántos años llevamos en la lucha con nuestros hijos, con nuestras generaciones? Aún los que están dentro de la iglesia, los chicos de la iglesia. ¿Qué dificultades las que tenemos con muchos adolescentes? ¿Saben por qué? Porque quieren sabotear las clases de los maestros. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que nuestros maestros les han escuchado a sus hijos. ¿Qué hacemos, pastora, con este niño? ¿Qué hacemos con esta niña? Si se le dice siéntese bien, si se le dice que haga sus aportes, y otros que salen con unas palabras pero así nosotros queremos ser bendición para sus hijos, pero usted juega el 90% del papel en su casa con ellos. Nosotros escasamente podríamos decir que un 10 o menos del 10. ¿Qué podemos hacer aquí? En orientarle para que respete, para que obedezca, mostrándole a través de personajes de las instrucciones de la Biblia, mostrarle los resultados que tuvieron los que obedecieron y cómo le fue a los que no obedecieron, y decirle lo que el mundo les está ofreciendo, eso no es así. Miren, pongan sus ojitos acá. Pero nuestras generaciones, que muchos les han llamado una generación de cristal, que no los puede mirar feo, que no les puede hablar durito, que no les puede dar el pellizco que me daban a mí, que no les puede mirar como me miraba mi mamá si yo llegaba y había una visita, ¿no? Eso ya quería decir, espere que se vaya la visita y ahorita cuadramos. Eso ya no se puede hacer. Esta es la generación que tenemos, una generación de cristal, así le llaman. Bizcochuelos ante todo, irresponsables, quieren que los papás los mantengan. Quieren que los papás, y ya son hombres y son mujeres ya hechas y derechas, y quieren que los papás sean los que velen por ellos de todo a todo. Sinvergüenzas, descarados, inconscientes con los padres. A esta generación, si usted no les hace de comer, se mueren de hambre. De lo contrario, usted les tiene que dar plata para que compren entonces chatarra, porque es lo más fácil para ellos. Enséñale a su hijo y a su hija a hacer de comer. Enséñeles. Pero hemos llegado a estas instancias por la persecución que se ha hecho.
a vivir bajo los principios cristianos, principios bíblicos establecidos por Dios, para que nuestra sociedad fuera mejor. Pero nuestra sociedad cada vez más se derrumba. ¿En qué momento perdimos nuestro norte? ¿En qué momento dejamos de reconocer a Dios como el centro de nuestras vidas y de nuestros hogares, de nuestras familias? Ya Él no es el centro. Ya ahora nos sentamos a la mesa y todos tenemos nuestro dispositivo y estamos más atentos del celular que aún de la misma familia que nos rodea. Si es que se sientan en la mesa todavía. Si usted, su familia es de los que todavía se sientan en la mesa, todos, aleluya, gloria a Dios. Pero si ya su familia, cada uno, está en su cuarto encerrado, está frente a cada uno de los televisores que hay en la casa. Ya no es un solo televisor para que toda la familia también se reúna allí. Ya cada cuarto tiene que tener un televisor, ¿no? ¿Cómo se ha perdido la unidad de la familia? Y el papá no puede decir nada, la mamá no puede decir nada. Pero eso sí, no le den lo que quiera y verá. Los amenazan también. ¿Y cómo va a reaccionar usted como papá cuando su hijo le amenaza? No, es que no le puedo decir nada porque el bienestar viene y se lo lleva. ¡Que se lo lleve! ¡Que velen por él y por ella! ¡Suélteselo! Para que aprenda a valorar lo que tiene en la casa y respete a sus autoridades. Yo voy a contar aquí algo muy personal que me pasó hace muchos años. Estaban mis hijas muy pequeñas. Y a una, ya no le voy a decir a quién, a una ella se le ocurrió amenazarme con el bienestar familiar. Se le ocurrió que de su bella boquita saliera que me iba a demandar porque ni siquiera la había pegado, la había regañado. Ay, me cogió de aquí. Yo sentí que me levantaron. Le dije, me hace favor, me coge una bolsita de esas negras, coge sus cositas y se me va ya. Aquí no vuelve. Listo, se le acabó el berrinche. Pero tenemos unos padres tan flojos de correa, tan flojos de pantalones. Es que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. No quiero que sufra lo que yo sufrí. Por eso estamos como estamos, amados míos. Hemos perdido la dirección de unos principios de respeto dentro del hogar. Y como las mismas leyes ahorita desautorizan al padre, desautorizan al maestro, desautorizan a muchos líderes. Las autoridades, ¿qué pasa con el ejército, con la policía? Miren cómo los jóvenes vienen y se levantan contra las autoridades. En mi tiempo, el policía era alguien de respeto. El militar era alguien de respeto. El maestro, mi papá, no pude, a los 7, 8 años creo, tenía. Se me olvidaron las tablas de multiplicar. Y el profesor me alcanzó a dar 2 juguetazos con un rejito que tenía 2 punticas. Oiga, me voy para mi casa. Y llego llorando y le cuento a mi mamá, es que ese profesor me pegó porque se me olvidaron las tablas. Mi papá no estaba, mi papá trabajaba con ganado y era de los que compraba ganado, lo cuidaba, pero él también lo vendía, él los vendía, ¿no? Carnicería. Cuando llega mi papá, entonces mi mamá le cuenta, pues, ¿cómo le parece que Alicia, el profesor le pegó? Que porque no dio las tablas. Dice, papá, venga para acá. Y coge uno de esos rejos de ganadería y lo colocó al pie. ¿Quién va a decir, no? ¿Qué? Nada más eso a mí me traumó. Pero déjeme decirle, empezó mi papá a preguntarme las tablas y también se me olvidaron algunas y me dio un solo juguetazo. Jamás se me volvieron a olvidar las tablas de multiplicar.
Jamás. ¿A usted le pegaron por las tablas? Pero es increíble. Universitarios hoy no se saben las tablas de multiplicar. No se las saben. Necesitan una calculadora. Y ahorita como el celular tiene de todo, ¿hasta dónde hemos llegado? Tenemos que reconocer, amados míos, la soberanía de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias. Nuestras oraciones, amados míos, tienen que ser encaminadas en la búsqueda de tener a Dios como el soberano de casa, el centro de nuestro hogar. En el momento de los apóstoles parecía que el Sanedrín ellos eran los soberanos, los que decían qué hacer y qué no hacer, qué hablar y qué no podían hablar, ¿no? Pero ¿qué hicieron los creyentes de ese momento? Cambiaron esa manera de pensar que tenía el imperio. Dejaron de ver los problemas para buscar las soluciones. ¿Dónde fueron a buscarlas? A la presencia de Dios. Yo no sé con qué dificultad usted haya venido en esta mañana, cuál sea su problema, cuál sea su crisis. Pero solamente vas a encontrar la solución en la presencia del Señor. Solamente encontrarás la dirección cuando usted esté delante de Él, con un espíritu enseñable y atento para que Él hable a su vida. Otra cosa que se puede recibir en esa unidad de la oración es el ver el plan de Dios revelado proféticamente. ¿Qué vieron ellos cuando empezaron a orar? Ahora entendemos cuando a través de tu profeta David dijiste que las naciones y los pueblos se iban a unir y que se iban a levantar en contra de tu ungido. Claro, eso fue lo que hizo Herodes, eso fue lo que hizo Pilatos, eso fue lo que hicieron. Ellos entendieron el plan que Dios tenía en ese momento. Y entendieron también que todo lo que habían hecho contra Jesús no era más que el cumplimiento. Dios estaba usando a todos estos personajes para que se cumpliera su plan profético. Nos puede causar desequilibrio, podríamos decirlo de alguna manera, todo lo que está pasando en nuestro país y a nivel mundial. Con el creyente, con los principios cristianos, con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Podemos sentirnos en algún momento quizás con agobio. Pero déjenme decirles, y lo pienso de esa manera, Dios está permitiendo todo eso para que ustedes y yo como iglesia despertemos. Dios está permitiendo que suceda eso. Y yo quiero preguntarle a usted, mi amado y mi amada, hoy en Colombia se establece pena de muerte para el creyente. ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Cuál sería su reacción? No, pues entonces yo no, pues me vuelvo entonces al mundo porque pues yo no voy a morir por la causa de Cristo. Porque la persecución apenas está dando sus inicios. Pero llegará el momento en que así como pasa en muchos países en Oriente, que para hacer esto ellos tienen que ir a cuevas, ellos tienen que esconderse y muchos ni siquiera pueden llevar Biblia. Llevan un pedacito escrito en un papel y se lo aprenden de memoria porque no pueden tener Biblias. ¿Cuál sería su reacción frente a esa situación? ¿Cómo reaccionaría usted? Aquí de alguna manera todavía estamos cómodos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos estamos preparando?
Nos preparamos en oración, en ayuno, en vigilias, en tiempo a solas con Dios, en mis tiempos devocionales. Una cosa es el devocional congregacional, que lo hacemos a las 5 de la mañana. Otra cosa es el devocional personal, íntimo, a solas, Dios y yo. Esas son las disciplinas que nos ayudan a ir caminando aquí en la vida y poder fortalecernos espiritualmente para cuando vengan las pruebas, para cuando vengan las dificultades. ¿Lo estamos haciendo? Los ayunos. Podemos contar. ¿Cuántos participamos del ayuno? Las vigilias. Podemos contar. Si se invita a un banquete, la iglesia se me llena. Este lugar se me pone a reventar. Un banquete gratuito aquí. Les voy a dar un almuerzo. Y esto aquí se me pone que Padre y Señor, porque ya lo hemos hecho. Pero yo invito a orar 1 hora. Invito a orar 1 hora. Mire, 1 hora. ¿Y saben cuánto vienen? Eso es mucho. Y en la oración se nos puede revelar el plan de Dios para estos últimos tiempos. Los líderes de las naciones fueron usados por Dios para cumplir su profecía. Pero en la oración también se pide poder para la proclamación y el testimonio. ¿Cuál fue la petición de ellos en la oración? Después de reconocer la soberanía, de mirar el plan de Dios revelándose proféticamente, porque entendieron lo que decía el Salmo 2, versículos 1 y 2, que es un salmo mesiánico. También pidieron el poder. Y quiero retomarlo en el lenguaje actual, 29 y 30. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Señor, mira cómo está Colombia y cómo está el mundo. Por favor, ayúdanos a no tener miedo hoy de hablar de ti ante quien sea. Ayúdanos a no sentir miedo para hablarle al gobernador, para hablarle al alcalde, para hablarle a los candidatos que los van a empezar a llamar a cada uno de ustedes. No les dé miedo de hablarle de Jesús. En vez de ponerse a pedir y a recibir el tamal y la hoja, háblenle de Jesús, por favor. Usted y yo somos corruptos cuando participamos de recibirles a ellos cosas para que votemos por ellos. Eso es corrupción. Eso es antibíblico. Ah, pero es que yo necesito y eso me sirve ¿para qué? Para 1 semana, 2 semanas. ¿Y el resto? Y ni siquiera para que le sirviera el resto de su vida. Porque eso es corrupción. Téngalo muy presente. Y nosotros no tenemos por qué participar de eso. Muchas veces me han dicho, ay, ¿por qué no habla con políticos para que les ayuden con el lote? No, porque yo acaso dependo de los políticos. Yo dependo de Dios. Estoy aquí es por Él y estamos aquí es por Él. Y este lugar hasta hoy lo tenemos aquí en alquiler hasta cuando Él quiera. ¿A quién vamos a buscar? ¿A los hombres o a Dios? Ayúdanos, Dios, para no tener miedo y hablar de ti ante nadie. Y ayúdanos a sanar a los enfermos. Eso sí tiene que ser para nosotros, amados míos, urgente. ¿Sabe cuántas personas están heridas y que son vecinas suyas? Aún su misma familia, heridos, adoloridos, el corazón roto, sangrando, maltrato. Sus hijos
necesitan ser sanados. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser instrumentos para hacer milagros y señales maravillosas. ¿Para qué? Para que, es que tiene una unción. Oiga, es que ese hombre y esa mujer sí que son usados por el Señor. Y entonces queremos que la gente nos adule, nos ensalce. No, amados míos. Ese no es el fin de pedir por perdón, para que Dios use estas credenciales solamente para mostrar su poder y su gloria. Solamente para dejar ver el poder de Dios que sigue estando presente en la iglesia de hoy, como lo estuvo en los tiempos de los discípulos, de los apóstoles. Lo que sucedió allá sigue sucediendo acá. Pero tenemos que hacer lo que ellos hicieron para que nosotros veamos lo que ellos vieron. Ser hombres de oración, ser mujeres de oración, unirnos, ser unánimes en esos tiempos de búsqueda de la intimidad del Señor. Y termina hermoso el versículo 31. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Y dice que todos los que estaban en este momento quedaron llenos del Espíritu Santo. Y esto nos recuerda lo que pasó el día de Pentecostés. Pero ¿por qué si Pedro y Juan ya habían recibido allá, por qué aquí están recibiendo otra vez? ¿Sabe? El Señor quiere todos los días llenarnos más y más. Él lo quiere hacer. Pero nosotros ni siquiera lo buscamos, ni siquiera lo pedimos, ni siquiera lo anhelamos. ¿Cómo podemos entonces ser útiles si ni siquiera estamos dispuestos a acercarnos al trono de la gracia y pedirle al Señor, necesito una doble porción de tu Espíritu hoy? Porque yo quiero que mientras voy hoy caminando, yo pueda ser instrumento tuyo para sanar, para hacer liberaciones, para hacer maravillas en tu nombre, Jesús. Pero necesito tu Espíritu Santo de nuevo, que me llene. Todos los días es una oportunidad para que pidamos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto lo anhelan? Y dice que a partir de ese momento todos, sin excepción alguna, todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, y desde el nuevo hasta el más antiguo, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Y es lo que necesitamos hoy, hablar sin temor. No es el pastor o la pastora que tiene que ir a estar hablando allá. No son los líderes, somos todos los que estamos aquí. Desde los niños que están recibiendo sus clases hasta los que estamos aquí, los que están en casa y que nos están siguiendo, usted y yo, todos fuimos llamados para hablar sin temor del poder que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y soberano por sobre todas las cosas y por sobre todos los reyes y líderes y políticos de la tierra está la soberanía, la plenitud de la soberanía en Cristo Jesús. Él es el soberano. Él es el soberano. Y Él es el único digno de recibir siempre gloria, honra y alabanza. ¿Usted lo cree? Cierre sus ojos, incline su rostro. Dice que la casa tembló, que se había sacudido esa casa donde ellos estaban. Porque la presencia de ese mover del Espíritu Santo trajo poder. Espíritu Santo, necesitamos tu mover en cada uno de nosotros, porque somos tu casa, somos tu habitación. Ayúdanos para poder tener las reacciones correctas frente a las persecuciones, las dificultades, las necesidades, los desiertos,
Dios, el dolor, la enfermedad. Para poder reaccionar de la manera correcta, necesitamos del poder de tu Santo Espíritu, haciéndonos temblar, Señor. Por favor, te lo pedimos en esta oportunidad. Tú, por tu divina providencia, Señor, ayúdanos para que mientras padecemos aflicción por causa de tu santo evangelio, entonces como comunidad, Señor, seamos de los que unánimemente buscamos tu presencia para ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, y amén.